siguiente programa es categoría. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Incoming message from the future. Transmission has begun. Vengo del futuro y tenemos que hablar de dos cosas, pero en este video hablaremos una de las dos. Primero porque la otra me tiene las pelotas cuadradas ya, y segundo porque este video se los prometí, y yo soy un jubilado que cumple su palabra. Vengo del futuro, y una de las cosas que vi, o mejor dicho que no vi, fue al dúo Daft Punk uniéndose de nuevo. Así que les presento Daft Punk, el post-mortem. Thomas Bangalter, y no podemos pasar todo el video en esta vaina. Como que ya no. Please wait. Escucha lo que va a salir de mi boca, porque no lo voy a repetir. Primero porque no sé si estoy asesinando con mi pronunciación de jubilado el nombre de los manes. Y segundo porque es evidente que mi francés vale ver. Thomas Bangalter y Guy Manuel de On Cristo, o sea, Daft Punk. Se trata de dos manes de Francia que empezaron haciendo música en el género rock. Ellos comenzaron haciendo música en la secundaria, en París, con una banda que se llamaba Darling. Y según ellos todo iba bien hasta que un buen día una revista musical publicó un comentario sobre la música de Darling, refiriéndose a ella como música tonta y absurda, que en realidad es el significado en inglés de la palabra daft. O sea que en pocas palabras la revista los calificó como un grupo de punk ridículo. Recuerda que el punk es un subgénero del rock. O sea que su música era una basura. Entonces, eso no es que los desmoralizó ni nada por el estilo, pero sí los hizo reconsiderar el rumbo en que iban en la música. Un buen día en 1993, el dúo asistió a una fiesta rave en París. Rave. Reunión o evento de música electrónica para bailar mientras se ingieren sustancias lícitas o ilícitas. Y recuerda que estamos hablando de 1993, cuando la música electrónica estaba en el verdadero underground europeo. Ellos cayeron en cuenta de algo en esa fiesta, que les alteró por completo su forma de ver y entender la música. Próxima parada, Saturno. Lo primero que notaron fue que en los conciertos de rock la gente asistía para cantar las canciones que ya conocían de la banda que estuviera en tarima. Pero en esta fiesta, la gente bailaba y no le bajaba dos a una música que nunca habían escuchado en su vida. Bienvenido a Neptuno. Y eso les hizo entender la fuerza que tiene ese género musical. O sea que se enamoraron de la conexión que hacía la música electrónica con el ser humano. Y ahí fue donde decidieron cambiar de género. Y con el cambio de género tenía que venir el cambio de nombre del grupo. Y en honor a esa mala reseña que habían leído en la revista diciendo que su música era una cagada, decidieron llamarse como la revista los había descrito. No haré una reseña completa de la discografía de las casi 3 décadas que pasaron en la industria. Que tampoco es que sea mucha. Pero sí vamos a hablar de las cosas alternas que hicieron que Daft Punk fuera un nombre tan pesado en la escena musical. And the Grammy goes to Daft Punk, featuring Pharrell Williams and Nile Rodgers. Producers Thomas Bangalter and Guy Manuel de On Cristo. Para empezar, ¿de dónde y por qué los cascos? Aparentemente la idea de los cascos salió de una película de 1974 que se llamaba Phantom of the Paradise, que así a grosso modo tenía como el guión de la obra El fantasma de la ópera, pero en versión rock. Y el personaje principal, en vez de usar una máscara como en El fantasma de la ópera, usaba un casco para disimular o esconder el hecho de que tenía el rostro desfigurado. Ellos quedaron totalmente impresionados con esa película, y de ahí la idea inicial de los cascos. Yo también vi esa película, pero me quedé dormido. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es el por qué utilizaron los cascos durante toda su carrera. Esto comenzó formalmente cuando se inventaron una historia de que mientras trabajaban una noche en el estudio, un aparato, específicamente un sampler, explotó, perdiendo el conocimiento, y cuando volvieron en sí se habían convertido en robots para siempre.
Yo también hubiera dicho una vaina de esas. Porque tuvimos un con los Power Rangers. Una vaina así. Y ahora, una historia que a nadie le importa. Mais qu'est-ce que tu chantes? Les paroles de la chanson. Burger, nuggets, nuggets, burger. C'est pas du tout ça les paroles. C'est harder, better, faster, stronger. C'est ce que j'ai dit. Non, pas du tout. T'as dit burger, nuggets, nuggets, burger. Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? C'est parce que j'ai trop la dalle. 3 jours que j'ai pas mangé. Pourquoi? Impossible d'enlever mon casque. Mucho más tarde. Durante sus primeras entrevistas ellos simplemente usaban máscaras de Halloween o baratas similares para que no les fotografiaran las caras. Al principio porque había un factor de timidez, pero después cuando esa timidez desapareció. De todas maneras terminaron utilizando esos cascos durante toda su carrera musical. Y aunque no lo crean, ese fue uno de los factores más importantes en el éxito de ese dúo. O sea, a nivel de imagen, a la gente le gustó ese flow. Y no estamos hablando de cascos de motociclistas, esos modificados ni nada barato. Eran cascos especialmente diseñados para ellos con la mejor tecnología de la época. Uno tenía una pantalla LED en la que podía responder o mandar mensajes escritos al público con un teclado que tenía en el brazo el man, aparte de un pichal de cables que entraban al casco por atrás. Y el otro casco era un diseño vertical en donde se podía mostrar todo tipo de secuencias y locuras. Y más adelante los volvieron a rediseñar. A uno se les borró la sonrisa y el otro se puso totalmente oscuro. Pero en verdad para mí lo más importante de todo esto es la mentalidad detrás del concepto de los cascos. La moraleja de los cascos. La mentalidad era de brindar música desde el anonimato para que ellos mismos no fueran afectados por el éxito. Y ese es un concepto brillante. La fama y el éxito o el dinero a ciertas personas les modifica el comportamiento de una forma tóxica. O sea, el ser humano necesita tener demasiada madurez o una personalidad que sea casi no susceptible a la fama o al dinero o al éxito, a todos esos factores, para no terminar convirtiéndose en un imbécil. ¿Tú me entiendes? Pero eso es muy difícil que suceda cuando esos factores llegan a muy temprana edad. Entonces ellos tuvieron esa brillante idea de que si nadie sabía quiénes eran ellos, no les podía pasar eso. Y no afectaría su propósito de solamente concentrarse en la música. Aparte de que no hay nada más espectacular que asistir tú mismo y ver con tus propios ojos el éxito de tu trabajo, sin que nadie sepa que estás ahí presente. Brillante. Hay que saber subir y bajar. Okay. ¿Tú me entiendes? Ahí ya tenemos un concepto totalmente distinto a todo el resto del mundo del entretenimiento o el espectáculo. Pero, ¿eso no lo habían hecho antes? Casi 20 años antes que ellos, ese concepto lo había usado el grupo Kiss. Y les funcionó. Pero Kiss en un momento decidió empezar a cantar sin las caras pintadas. Y ahí se terminaron de ir a la vez. Como que perdió la magia y el misterio. ¿Tú me entiendes? Y lo otro que tenía muy especial Daft Punk era que ningún otro productor o DJ producer sonaba como ellos. Primero porque su música era una combinación de elementos y sonidos modificados, que no ibas a encontrar en ningún teclado, módulo o instrumento virtual, bueno, que ya viniera programado con esos sonidos. De uno así salió este ritmo. Los sonidos y sampleos que utilizaba Daft Punk eran de Daft Punk, creados por Daft Punk, porque ellos eran los arquitectos de sus propios sonidos. Ellos utilizaron mucho lo de la voz que sonaba como un robot, que no debe ser confundido con un autotune, porque no es lo mismo. Lo de ellos era un proceso mucho más complicado, utilizando vocoder, teclados y procesadores en donde solo se habla la frase, claro, en el tiempo de la canción, pero la voz sí es reemplazada por un sonido sintetizado, que se genera en un teclado. Otra gente que hizo algo muy parecido fueron los italianos, Eiffel 65. Y la otra cosa es que combinaban toda esa ingeniería de sonido y toda esa parafernalia con influencias de muchos géneros. Algo de funk, también algo de rock. Pero siempre utilizando ese sonido de la nostalgia, de la música disco.
Hicieron el soundtrack de Tron Legacy, la película de Disney, pero eso no aportó nada a su carrera, musicalmente hablando. En fin, desde que anunciaron su final como grupo, su música subió 500% en streamings y sus ventas de artículos coleccionables se dispararon a casi 3000% más. Presentamos un momento de sabiduría chombal. Esos dos robots pendejos no eran. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal. Entonces, aparentemente uno de los dos seguirá colaborando con la industria de la música. Y el otro sí va a empezar un negocio de vender cascos o no sé qué va a hacer con su vida. En fin, ellos no fueron un dúo de tener una discografía numerosa. Y como todos, tuvieron sus altas y bajas. Pero aparte de haberle presentado al mundo un ángulo de la música house electrónica que nunca creímos posible, simultáneamente crearon un concepto único, que iba de la mano también de un sonido único. Un sonido único que ahora quedará en la historia. Daft Punk descansará en paz, pero seguirá sonando para siempre. Te lo dijo el Chombo.